Nuevas son las oportunidades que tenemos cada día para poder comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. La misericordia y la gracia de Cristo se renueva día a día. Y hoy estamos aprovechando muy bien esa oportunidad para que juntos podamos sumergirnos para conocer el maravilloso plan que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y nos alegra una vez más saludarte, tú que estás allí del otro lado. Aun cuando hay kilómetros y kilómetros que nos separan, estamos juntos, gracias a Dios, porque los medios de comunicación nos aproximan y estamos tan cerca para poder ahora mismo sumergirnos en promesas lindas que Dios tiene para nuestra vida. Una vez más, bienvenido. Aquí comienza Biblia Fácil. Llama a toda la familia, llama a los amigos, comparte esa transmisión, que estamos listos para poder hoy hablar sobre un tema súper importante. Plan de salvación. El mayor rescate que ya fue pagado en la historia por amor fue de parte de Dios para el ser humano. El amor no correspondido que existe en el universo es del hombre hacia Dios. Dios da al hombre todo, ama sin límites. Sin embargo, el ser humano no corresponde a ese amor. ¿Cómo es posible que seamos indiferentes a un amor tan grande? ¿De qué manera nosotros podemos dejar esa indiferencia para poder aceptar aquel plan de salvación? Eso hablaremos hoy aquí en nuestro programa. Bienvenido. Bienvenidos amigos, estamos listos para una jornada más, un capítulo más de nuestra caminata en este curso bíblico en busca de la verdad. Antes queremos conversar un momento con un participante más. Quiero hablar ahora con Catherine del Rocío Gaona. Katy. Hola, pastor. Es así, ¿no? Katy, más corto. Me dicen Katy. Katy, tú eres de Ecuador. De Ecuador. ¿De qué ciudad específicamente? De Quito. De la capital. Uh-huh. Es frío, ¿no? Sí. Yo trabajé, antes como estudiante, ¿no? Vendiendo libros, la tarea del colportaje en Quito. Trabajé en Quito Sur. Oh, qué chévere. Así que tengo... Allá hace más frío. Más frío que en el norte. Bueno, tengo gratos recuerdos de Ecuador. Cuéntanos un poquito, Catherine, acerca de tu actividad, ya que de profesión, tú eres o estudiaste actuación y dirección de artes escénicas. Ajá. Sí, esa fue la carrera que Dios puso en mi corazón para yo poder realizar, porque desde que me gradué no he parado de servirle. ¡Wow! ¡Qué lindo! Uh-huh. ¿Qué cosa es lo que hace una directora de artes escénicas? Principalmente, nosotros hacemos, quienes estudiamos artes escénicas, dramatizaciones, ¿sí? Ajá. Representaciones escénicas. Entonces yo ya he trabajado en televisión, en radio y también producción de cine. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué lindo, de verdad! De esto podríamos hablar mucho porque a mí me interesa este mundo. Es muy lindo. Más gracias aquí por estar participando del programa. Y un saludo especial para nuestros amigos allí en Ecuador que están viendo el programa. Gracias por dedicar este tiempo. Muy bien. Qué lindo es poder conocer a cada uno de ustedes y obviamente vamos a dedicar un poquito más de tiempo en los próximos programas para poder hablar un poquito más sobre las actividades los cuales ustedes realizan. Hoy vamos a hablar acerca de el plan de salvación. Y cuando hablamos de un plan, significa que no hay improvisación. Un plan rompe todo tipo de improvisación. Y una de las cosas que me encanta saber de Dios es que Dios es un Dios que planifica. Es un Dios que evalúa. Me encanta porque en Génesis capítulo 1 encuentro en el último versículo, dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Cuando dice que era bueno, significa que Él evalúa su actividad, aún siendo perfecto. Pero también me da la idea que para declarar que algo está bueno, antes tuvo que existir un plan. ¿Tú cómo puedes evaluar y decir esto estuvo bien o estuvo mal si fue todo improvisado? No existe improvisación en Dios. Él tiene planes, Él planifica. Y en el cielo existe un calendario divino totalmente desconocido para los seres humanos. Y Dios actúa de acuerdo a su tiempo y a su plan. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo.
ni antes ni después, en el tiempo exacto. ¿Cuándo volverá por segunda vez? En el tiempo exacto. Todas las profecías que encontramos en la Biblia tienen un cumplimiento de hora, día, exacto. Imagínense ustedes, Jesús murió o fue crucificado a las 9 de la mañana. ¿Por qué a las 9 de la mañana? Porque era la hora donde se ofrecía el primer sacrificio. ¿Y qué horas murió Jesús? 3 de la tarde. ¿Qué sucedía el 3 de la tarde? Se realizaba el segundo sacrificio. Eso vamos a ver en el tema del santuario. Jesús fue crucificado y murió en la hora exacta. Jesús entró a Jerusalén un 10 de Abib, que era el día que se separaba el Cordero para la Pascua. Ni antes ni después. Todas las profecías indican que Dios es un Dios que planifica. Y hoy vamos a hablar sobre el plan de salvación. Y si existió un plan de salvación, significa que la entrada del pecado no tomó por sorpresa a Dios. Él ya elaboró un plan, porque ¿cuál era la posibilidad? Si es que hay libertad, el ser humano podría elegir mal. Y si podría elegir mal, si es que el ser humano caía, ya no caía sobre el piso, sino caía sobre un colchón. ¿Y quién sería ese colchón? Cristo. El golpe ya no sería más mortal. Ustedes han visto cómo los padres, los que tienen bebés especialmente, ¿no?, cuidan para que el hijo no pueda caer. Y si es que cae, por lo menos que el dolor no sea tan grave. Y que cómo se alivia o cómo se planifica para que ese dolor no sea tan grave. Se coloca algo para que cuando caiga no pueda morir o no pueda golpearse fuertemente. Entonces, Jesús se colocó como ese colchón. El ser humano cayó, mas ya cayó sobre Cristo. Y Cristo ya estaba dentro del plan de salvación. Muy bien. Ese plan de salvación necesitamos descubrir en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y hoy quiero ofrecer aquí un curso bíblico que nos ayuda a comprender mucho ese plan de salvación, que es el curso bíblico En Busca de la Verdad. Ese es el curso que estamos desarrollando en esta temporada. Y obviamente aquí, a través de este curso bíblico, vamos a comprender muchísimo mejor el plan de salvación. Tú puedes solicitarlo a través del WhatsApp más 5512-9810-1460, o también puedes enviar o puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Estamos listos aquí con Biblia en mano para poder descubrir ese plan. Y antes de abrir la Biblia, vamos a permitir a Dios que pueda iluminarnos a través de la oración. Querido Dios, estamos con tu palabra en nuestras manos, mas queremos que tu palabra pueda iluminar nuestro corazón. Que aquellas verdades puedan libertarnos, que hoy puedan darnos esperanza, traer alegría para nuestra vida. Gracias porque tú planificaste nuestro rescate antes que nosotros cayéramos. Y eso nos da la seguridad de que tú siempre estás adelante con tus planes para aliviarnos tantas cosas en la vida. Toma nuestro corazón. Hoy queremos comprender esta verdad. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. Me encanta una frase para hablar acerca del plan de salvación. Antes que ocurra el problema, Dios ya tiene la solución. Y me encanta pensar en esto porque eso también se aplica a mi vida. A veces nos ahogamos y nos desesperamos ante un problema. Dios ya tiene la solución antes que suceda el problema. Eso me da la seguridad que yo debo simplemente confiar. Nadie fabrica un candado sin llave. Hay muchos candados que nos aprisionan en la vida, pero Cristo ya tiene la llave para abrirlas todas. Y el mayor candado y la mayor prisión en la cual el ser humano pudo caer se llama pecado. Y vamos a ver cómo es que Cristo nos rescató de eso, cómo es que elaboró Él aquel plan de salvación. Haciendo un breve repaso, apenas uniendo nuestra lección anterior, que ya hablamos sobre la entrada del pecado, quiero resaltar algunas cosas interesantes. Cuando Dios crea este mundo, lo crea porque en su soberanía Él determina, ¿correcto? Él es Dios y Él planifica
y Él quiere crear seres humanos, solo que los seres humanos serían diferentes a todos los seres que Él ya había creado. Ustedes saben que nosotros como seres humanos tenemos un privilegio muy especial. Y ese privilegio especial es que el ser humano tiene ciertas características que otros seres no tienen. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, encontramos otros seres creados. Seres que están llenos de ojos, seres que tienen rostros diferentes. Mas el ser humano es totalmente distinto. Es el único ser que puede reproducirse, que puede procrear. El único ser. El único ser. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos une a todos los seres, a todas las criaturas que Dios hizo? Es que todos tuvieron, así como nosotros, libertad e inteligencia. Claro, los ángeles, como ya vimos, son más poderosos. Ellos tienen ciertas cualidades y características diferentes a los seres humanos, pero no son iguales a los seres humanos. Y el ser humano llegó a ser la obra maestra de Dios. Cuando Dios crea este planeta y la rebelión ya sucede en el cielo, Satanás tiene como blanco arruinar aquello que Dios había creado. ¿Y por qué razón? Porque en toda su rebeldía, cuando él se rebeló contra el gobierno de Dios, y aquí voy a hacer un paréntesis, rebelarse contra el gobierno de Dios significa rebelarse contra la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque no existe gobierno sin ley. Eso veremos en un próximo capítulo. Entonces, al rebelarse contra el gobierno de Dios, está rebelando contra su ley. ¿Qué cosa hace Satanás? Como él ya sabe que ha perdido, él se da cuenta de su rebelión. Y él tiene un falso arrepentimiento en el sentido de yo me arrepiento, pero quiero la misma posición, no había arrepentimiento. Lo que había él apenas es remordimiento más que arrepentimiento. Y allí el cielo se cierra para él. Después de tantas oportunidades que él tuvo, finalmente se cierra la gracia para él. Entonces él tiene en su mente un plan. ¿Y cuál es el plan? Arruinar la creación de Dios. Si había algo con el cual podría hacer doler tanto el corazón de Dios, es con la última criatura que había creado. ¿Por qué razón? Imagen y semejanza de Él. Entonces Él elabora un plan. ¿Cuál es ese plan? Arruinar todo lo perfecto. Dios, cuando crea a Adán y Eva, le entrega este planeta que Él había hecho. Él había primero creado todas las condiciones para que exista la vida, y cuando ya está todas las condiciones para la vida, recién crea al hombre. Por eso el hombre es creado en el sexto día. Antes es creado todas las condiciones. Así como un padre o los padres primero allí ya crean la cuna para que cuando nace el niño ya tenga donde ir. Dios creó la cuna, que es este mundo, para que cuando el ser humano existiese, tenga todas las condiciones favorables. Cuando es creado Adán del polvo de la tierra, presten atención, todas las cosas fueron creadas con su palabra. Adán no. Adán fue creado con la mano de Dios. Dios no dijo, haya Adán o exista Adán. No. Él lo hizo un muñeco en la tierra. ¿Cuál es la diferencia para que ese muñeco de barro sea un ser viviente? El soplo de vida. Sopló en su nariz, y aquí viene la primera lección. Lo primero que vio Adán cuando nació de la tierra, ¿qué cosa fue? El rostro de Dios. ¿Cómo estaba Adán? En el polvo. Era un muñeco. Dios sopla en su nariz, se convierte en un ser vivo. Cuando abre los ojos, ¿qué es lo primero que ve? El rostro de su creador. Es lo primero. Le levanta y ya le da actividades. Ahora, presten atención aquí, porque Dios le entrega el dominio del planeta en sus manos. ¿Qué cosa le dice a Adán? Tú vas a ser el señor de los animales, de las aves, de las plantas. O sea, tú vas a ser el administrador. Yo soy el dueño, pero tú eres el administrador. ¿Qué hace Satanás? Cuando tienta a Adán y Eva, ¿qué cosa es lo que pierde Adán y Eva? El dominio. Y el dominio que estaba en manos de Adán y Eva, ¿pasa a quién? A Satanás. ¿Y Satanás qué cosa se cree? El dueño.
Se cree el príncipe, Jesús mismo lo llamó como el príncipe de las tinieblas. Tanto así que hasta el propio Jesús, ¿qué cosa le dice? Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué cosa creía Satanás? El dueño. Pero él no hizo nada. Él apenas es el usurpador. Él apenas adquirió el dominio que el ser humano le dio. Entonces, como el ser humano le entregó el dominio, Satanás aquí se deleita en hacer lo que quiere. Mas Dios colocó un punto final para eso y eso está en la Biblia. Mas, ¿cómo llegaría hasta ese punto final? A través de un plan de salvación. Me encanta porque en el plan de salvación, antes que Cristo diga, haya luz, en la eternidad se dijo, haya cruz. ¿Por qué? La cruz ya era el plan de rescate si el ser humano caía en pecado. Cuando entró el pecado, todo lo perfecto, la perfección que había en el ser humano y en la naturaleza se desequilibró, se degradó. El ser humano perdió vitalidad, perdió la lozanía, los árboles se marchitaron, no existía muerte antes de ello. Los animales, ninguno era carnívoro, ninguno era feroz. Toda esa armonía se rompió. Pero así como Dios tenía un plan para rescatar al ser humano si éste caía eligiendo mal o haciendo un uso malo de su libertad, Satanás elaboró un plan simple. Y ese plan continúa hasta hoy. Ya lo vimos eso en el capítulo anterior. Satanás elaboró un plan muy simple para hacer caer al ser humano. En primer lugar, no da la cara. Disfraz. Satanás hasta hoy se disfraza detrás de las cosas más bonitas. Por eso es que el pecado es atrayente. Si el pecado no fuera atractivo, nadie daría importancia al diablo. Nadie. El pecado tiene que ser atractivo. Tiene que ser agradable. ¿Qué cosa usa Satanás? Sentidos. ¿Recuerdan qué usó en el jardín del Edén? Oído, vista, tacto, gusto, o sea, sentidos. Eso es lo que usa Satanás. En primer lugar, se disfraza. Número 2, viene con una filosofía y él usa la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, Satanás puede manipular la palabra de Dios. ¿Para qué? Para colocar duda. La duda es la primera semilla del diablo para colocar en la mente del ser humano. ¿Y qué sucede allí? Él promete lo que no puede cumplir. ¿Qué cosa prometió Adán y Eva? Ustedes serán como dioses. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Satanás se rebeló en el cielo? Según el libro de Isaías, es porque él quería ser como Dios. Cuando Eva aceptó la propuesta de Satanás, ustedes serán como dioses, se estaba colocando en la misma posición y en la misma rebeldía de Lucifer. No solamente se trata de comer un fruto y que Dios por eso simplemente... No, lo que Eva estaba diciendo a Dios es igual que Satanás. Yo quiero ser Dios. Porque eso fue la propuesta que le vendió a la serpiente. Ustedes serán como dioses. No necesitan más de Dios. Conociendo el bien y el mal. Y así entró el pecado. Y el Romanos capítulo 3, versículo 23 y 23 dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o la gracia de Dios es vida eterna. Allí sucedió la mayor catástrofe de la historia. Adán y Eva tuvieron que dejar el jardín del Edén. ¿Y por qué Dios tuvo que expulsarlos del jardín del Edén? Por una sola razón. La razón es que dentro del jardín estaba el árbol de la vida. Y ellos no podrían más comer del árbol de la vida. Entonces tuvo que haber una restricción. Ángeles fueron colocados para que Adán nunca más entrase al jardín. La historia de la redención nos muestra que Adán y Eva todas las tardes iban a lamentar con tristeza solamente hasta la puerta del Edén, recordando su vida como era dentro del Edén. Pero después del pecado entró la maldición, el dolor, el espinos y cardos y todo el sufrimiento que ahora nosotros vemos. Katy. Sí, quería preguntar si Dios todo lo sabe. Sí. ¿Satanás también todo lo sabe? No, Satanás no es omnisciente. Porque es así.
Dios sabía que el hombre iba a caer. Sí. Y aunque Satanás también tentó a Jesús, sabía que Jesús no lo iba a hacer. Entonces, cuando Satanás tentó al hombre, sabía que el hombre iba a caer, y cuando tentó a Jesús, sabía que no iba a caer. No, Satanás no tiene la capacidad o no tiene el atributo divino de ser omnisciente. La omnisciencia solamente es de Dios. Entonces, Satanás, cuando tentó a Jesús, él se fue sabiendo que iba a caer, porque empleó incluso el plan del Edén, solo que ahora en el desierto Jesús estaba con una desventaja, 40 días que no había comido. Adán y Eva todos los días comían. Se fue con el mismo plan. Se fue pensando que igual así como hizo caer a Adán y Eva en el Edén, iba a hacer caer a Cristo, porque recordemos que Cristo ahora estaba en forma humana. Entonces, él no sabía. Todos sus intentos fallidos contra Dios, él siempre pensó que iba a ganar. Okay. En ese caso pasaría lo mismo con nosotros. O sea, Él nos tienta y nosotros tenemos libre albedrío. Exactamente. Okay. Él puede tentar todo lo que quiere. Él arma todo su plan. Su plan no es muy diferente. Lo único que entra en su plan es que para cada ser humano tiene una carnada diferente. Pero la estrategia es la misma. Porque Él sabe cuál es nuestra inclinación. Él no pierde tiempo en tentarnos en algo que sabe que no vamos a ceder. Él sabe nuestras inclinaciones. Y es por allí que Él tienta. Pero el hecho de que demos la victoria a Él o no, eso Él no lo sabe. Por eso ahí va a depender de nuestra libertad. Muy bien, ¿cómo afectó el pecado? El pecado afectó nuestra naturaleza, porque la imagen perfecta de Dios que estaba en el ser humano comenzó a degradarse. ¿Cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es restaurar la imagen perdida de Dios en el ser humano. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando específicamente del carácter de Dios. Ustedes saben cuál era la ropa que tenía Adán y Eva. Antes no tenían ropa, ¿no? Ellos estaban vestidos, dice, de un manto de luz. No era tejido, no era de algodón, no era de algún material. Era un manto de luz. Lo primero que perdieron cuando ellos pecaron es que se vieron desnudos. ¿Cómo sabían que estaban desnudos? Perdieron el manto de luz. Y ese manto de luz representaba el carácter que ellos tenían, un carácter perfecto. ¿Qué cosa hizo el pecado? Se instaló en el ser humano, en la naturaleza del ser humano, y se corrompió, comenzó la degradación. ¿Qué cosa hace entonces Dios? Dios quiere restaurar aquella imagen perdida. Entonces, ¿cómo afectó el pecado? Afectó las relaciones interpersonales y con Dios. Hasta ahí nunca habían tenido un problema. A partir de ahí tuvieron el primer problema, ¿no? El primer problema comienza con echar la culpa al otro. Yo no soy el culpable, tú eres el culpable. Sentimiento de temor y deseo de ocultarse de Dios comenzó con el pecado. Evadir la responsabilidad ante un problema, cada uno culpando al otro. Se culpa a Dios de forma indirecta por las tragedias que surgen en la vida. Me interesa aquí esta hipótesis o este argumento, porque este problema de echar la culpa a Dios por todo lo que sucede no es reciente. Esto comenzó en el Edén. Fíjense acá. Cayeron en pecado. ¿De quién era el problema? Era de su elección propia que ellos habían hecho. Pero ¿qué cosa hace cuando Dios les llama? ¿Qué cosa dice Adán? Yo no soy el problema. El problema es la mujer que me diste. La mujer dice, no, yo no soy el problema. El problema es la serpiente que creaste. Entonces, ¿quién creó la serpiente? Dios. ¿Quién terminaba siendo el culpable por la elección? Dios. El hecho de evadir nuestra responsabilidad es algo que ya heredamos. Por eso es que reconocer con responsabilidad nuestro error, nuestra culpa y nuestro pecado es muy difícil. Porque siempre tendemos, es que yo caí por esto, por otro, y disfrazamos y ocultamos, porque nosotros creemos que somos perfectos. Reconocer que fallamos es lo más difícil. Ahora, sobrevino una maldición a este planeta, la tierra dejó de producir con vigor, vino el trabajo con sufrimiento, la muerte entró en la vida del ser humano, Génesis 3:22. ¿Cuál es nuestra condición? Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón era solamente hacia el mal. Maldad, pensamientos, mal. Eso es nuestra condición. Solo maldad. Corazón humano está lleno de maldad. Número 2,
Salmo 51:5 dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fui formado en maldad. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Por eso es que aquí viene el peligro, ¿no? Decimos, miren, ese es un corrupto. ¿Cuántas veces te quedaste con un vuelto del mercado? Eso es corrupción. Cuando tú dices, él es un adúltero, ¿cuántas veces adulteraste en tu mente? Que el problema no solamente son acciones, como vimos. El problema de pecado está dentro de nuestra propia naturaleza. Esa es nuestra condición. Entonces, cuando reconocemos que somos pecadores, recién valorizamos la salvación. Recién buscamos a Cristo como Salvador. Para ir al médico, primero hay que reconocer que uno está enfermo. Rebeca y luego Catherine. Cuando estaban en el jardín del Edén, Adán y Eva, los tentó Satanás, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hace hoy en día para tentar a tanta gente al mismo tiempo? Porque Satanás no es omnipresente como Dios. Es que Satanás bajó con una tercera parte de ángeles. Entonces, y esos ángeles se convirtieron en demonios. Y cuando vamos al libro de Efesios capítulo 6, vemos que Satanás tiene una organización. Y la organización demoníaca es principados, potestades, huestes de las tinieblas. Satanás gobierna por países, por regiones. Su organización es tremenda para poder perseguir, tentar y hacer toda su maldad. Cuando decimos Satanás me tentó, la verdad, Satanás es difícil que llegue a un ser humano para tentar. Lo que tientan son sus demonios. Pero cuando Satanás llega, pues hiere, igual que a Job. Entonces, es todo su sistema del mal. Catherine. Sí, hablando de la tentación. Si yo me gusta un hombre que no es mi esposo, uh-huh, pero ya lo vi, me gustó, y uh-huh, digo, no, como si el Espíritu Santo me dijera, no, Katy, y digo, no. Pero si ya lo pensé, ¿es una tentación o yo lo puedo tomar como que Dios me ayudó a vencer esa uh-huh, tentación? Exactamente. Pero yo ya lo pensé. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a ser inclinada al mal. Aquel que dice yo nunca deseé, nunca pensé, está mintiendo. ¿Correcto? Una cosa es tener el deseo y otra cosa es ceder. Ahí hay una diferencia enorme. Si Eva hubiese escuchado a la serpiente y no hubiese recibido el fruto, ahí hubiese quedado todo. O sea, la tentación nunca es pecado, porque Jesús fue tentado. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Si Eva solo hubiera pensado en comerse la fruta y luego uh-huh, se arrepiente, porque también está de que... No hubiese existido arrepentimiento porque no hubiese habido transgresión, porque uh-huh, ¿cuál era la ley? No comerás uh-huh, del fruto. Hace rato usted habló de si ya lo pensaste, también ya pecaste. Uh-huh. Nuestra naturaleza de pecado, pecaminosa, ya nos lleva a desear el mal. Entonces, el pecado se fabrica en la mente, pero se ejecuta con acciones. Entonces, ¿dónde está el problema del pecado? No está en la acción, está donde nace. Adán y Eva no tenían esa naturaleza. Ellos no podían desear el mal porque no tenían la naturaleza del mal. En cambio, nuestro problema ya es profundo por causa del pecado, porque nosotros antes de actuar ya lo deseamos, pero también depende de nosotros si lo ejecutamos. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal. Estamos de regreso. Que Biblia Fácil. Muy bien, estamos hablando sobre el plan de salvación. Y vimos que desde que el pecado entró, lo que contaminó en sí es nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza ya es pecaminosa. Y cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, ahí tenemos que hacer una pequeña diferencia. Catherine, ahora tomando tu pregunta antes de ir a la pausa. El ser humano es tentado por Satanás porque sabe la inclinación. Depende del ser humano en ceder. Pero existen también dos maneras de ejecutar el pecado. Mentalmente o libremente, físicamente, ¿no? Jesús ya habló en Mateo capítulo 5, dice, ustedes ven una mujer para codiciarla, ya adulteraron en su corazón. Entonces, eso va más allá del deseo que uno puede tener de abrigar el pecado y de ejecutar el pecado en la mente. Entonces, por eso es que todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. Y es allí donde al reconocer nuestra condición,
buscamos a Cristo como Salvador, porque Él es el único que puede transformar nuestro corazón. Cuando hablamos de transformación de corazón, ¿qué cosa es lo que Dios cambia? La mente. Ese es el cambio de corazón. Cambia la mente, cambian tus acciones. Yo no puedo controlar mi boca porque siempre... No, el problema no es tu boca, el problema es tu cabeza. No puedes controlar algo que no puede ser. No, el problema no es tu acción, el problema es el corazón o la mente que está contaminada. Valeria. Sí, yo quería saber, usted habló de este ejército de demonios que tiene Satanás. Mi pregunta es, todas aquellas personas que no consiguen la salvación y que quedan en las tinieblas, ¿forman parte de ese ejército? No. Dentro del sistema de demonios, no. Satanás solamente tiene sus demonios. Ellos forman parte del grupo que son seducidos por Satanás. Pero en algún momento ellos pueden dejar. Así que ellos no están determinados. Hay personas que inclusive hicieron pacto con el diablo y luego salieron. Les costó, pero salieron. O sea, no es que por el hecho de que ande en tinieblas forma parte directamente de su ejército. Nosotros lo decimos de manera figurada. Estamos en un conflicto y cada ser humano pertenece a un ejército. Pero el hecho de poder pertenecer, digamos, por ser seducidos por él, no determina que ya estás del fin. Mientras tengas vida y oportunidad, puedes salir de allí. Claro, no, pero me refiero a esas personas que ya pasaron o sea, que ya murieron. Que murieron. Sí. Ellos están determinados en el día del juicio. Cuando veamos el tema del juicio, veremos más a fondo sobre ese tema. ¿Está bien? La persona elige de qué lado estar. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, no significa que tú formas parte del ejército directo de Satanás. Significa que formas parte de aquellos que creyeron, así como Eva, ¿no? Creyeron a Satanás, fueron seducidos y lamentablemente rechazaron la salvación. Claro, pertenecen de una manera dentro del grupo de los perdidos, pero no dentro del grupo de demonios. Porque cuando hablo de la estructura de Satanás, estoy hablando de una estructura demoníaca, de demonios, no de seres humanos incluidos. Ahora es interesante porque Satanás, él nunca convence a alguien sin hacerlo misionero. Miren lo que hizo con Adán y Eva. Primero le convenció a Eva. ¿Quién convenció a Adán? Ya no fue la serpiente, fue Eva. Satanás es así. Yo te convenzo y tú arrastras. Y Satanás da esa misión a aquellos que son seducidos por él. Interesante, ¿verdad? Y Dios también nos dejó una comisión, ¿no? Tú fuiste alcanzado por la gracia, comparte esa gracia. Pero si nos damos cuenta, Satanás obliga a su gente a ser misioneros, a traer a más personas a él. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Ustedes podrán hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Esa es la condición, nuestra condición. Si nosotros intentamos arrancar codicia, envidia, aquí adulterio, mentira, si nosotros intentamos arrancar el fruto, va a seguir apareciendo el fruto, porque el problema no es el fruto. ¿El problema qué cosa es? El árbol. Entonces, el problema no son las acciones, el problema es nuestra naturaleza. Si nosotros queremos que la naranja deje de dar naranja, tenemos que cortarla de raíz. Si nosotros queremos dejar de producir siempre el pecado, tenemos que permitir que la naturaleza de Cristo se instale en nuestra vida. Porque nuestra naturaleza siempre va a producir pecado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que Cristo quiere transformar? Esto, nuestra raíz. Nosotros nos preocupamos tanto en cortar las naranjas, ¿no? En cortar el fruto. El fruto es apenas el resultado del árbol. El problema no es lo que hacemos, el problema es lo que somos. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Ese es un texto preciosísimo para hablar acerca de la salvación. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dice, vamos del versículo 18. Siendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué cosa recibimos de nuestros padres? La naturaleza de pecado. Pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué cosa dice el versículo 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando dice antes de la fundación del mundo, significa antes de la caída de Adán y Eva, ya existía un plan de rescate. Porque al dar libertad para que ellos puedan elegir, ya existía la posibilidad. Y como Dios ya conocía hasta dónde iba este asunto, Dios elaboró el plan de salvación.
Y ese plan de salvación, ¿qué cosa era? Cristo mismo se ofreció. Yo voy a rescatar. Ahora, aquí viene un asunto interesante. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró por un hombre, por uno también entró la vida eterna. Entonces, ¿quién es el que busca restaurar al ser humano? Nunca es el ser humano quien busca a Dios. ¿Quién buscó a Adán y Eva en el jardín del Edén? Fue Dios. Adán y Eva solo se escondieron. Cuando alguien dice, ay, yo busqué al Señor, tú no buscaste. Dios te buscó. Tú lo que hiciste es dejarte encontrar. Eso es todo. Entonces, Dios busca al ser humano. Dios es el que restaura. Ese es el plan de salvación. Dios detrás del ser humano y el ser humano escondiéndose de Dios. Lamentablemente es así. Hasta que el ser humano reconoce su condición y vuelve a Dios y dice, Señor, me rindo. Ese soy yo, quiero tu salvación. Pero eso tuvo un precio alto, la sangre de Cristo. Ahí viene la pregunta, ¿por qué Jesucristo tenía que ser nuestro Salvador? ¿Acaso no pudo haber sido un ángel? ¿Por qué un ángel no pudo haber muerto en lugar de Jesús? Por 3 razones. Primero, porque Jesús es divino, según Hebreos 1:8. Es humano, según Gálatas 4:4. Sin pecado, 1 Pedro 2:22. Pero aquí está la razón principal. Porque Jesús, al ser Dios, Dios encarnado, Él es vida. Los ángeles no tienen vida propia. Los ángeles son seres creados. Entonces, si un ángel moría, no tenía capacidad para él resucitarse. En cambio, si Jesús moría, Él es la vida. Él es fuente de vida. Entonces, Él bajó hasta la sepultura y venció a la muerte en su propio territorio. Derrotó a la muerte, derrotó al enemigo, porque la muerte es consecuencia del pecado. Fue el arma letal de Satanás para destruir la humanidad. Pero Cristo bajó hasta la sepultura y allí derrotó a la muerte, porque Él es vida. Él tiene vida. Él es vida. Por eso es que Él es nuestro Salvador. No podría ser un ángel aquel que vendría a rescatarnos. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Esto es interesante que podamos entender. Primero, porque su ley no puede ser abolida. Presten atención aquí. La cruz nunca anuló la ley. La cruz confirmó la ley de Dios. Esto vamos a verlo cuando lleguemos al tema de la ley de Dios. Pero voy a tomar esto porque esto se vivió en el Edén. Para Dios hubiese sido fácil decir así: anulo la ley, no hay transgresión. ¿Por qué? Porque sin ley no hay transgresión. ¿Por qué es que ellos transgredieron? Porque había una ley que decía no. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué hizo Jesús? ¿O qué hizo Dios? Dios no anuló su ley. Dios dijo, la ley se cumple. Y para que la ley se cumple, muerte va a haber. Pero ese día no murieron Adán y Eva. Sí hubo muerte, pero hubo una muerte sustitutoria. Un cordero murió en su lugar. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo. O sea, la ley nunca fue anulada. Dios, cuando da su ley no puede ser ni alterada ni anulada. Entonces la cruz confirma que la ley es eterna. ¿Correcto? Número 1. Número 2. La muerte de Jesús era una necesidad moral y legal. La justicia de Dios requería que el pecado sea llevado a juicio. Por tanto, debe ejecutar juicio sobre el pecado y sobre el pecador. Pero en esa ejecución, Jesús tomó el lugar. ¿Qué cosa decía la ley? Decía, si el día que comieres, morirás. ¿Comieron? ¿Murieron? Ellos no, pero Cristo tomó su lugar. ¿Hubo muerte? Sí. Esa es la muerte por sustitución. Ese es el plan de salvación. El ser humano, él necesitaba morir como consecuencia de su transgresión. Pero Cristo dijo, yo tomo su lugar. Yo muero en su lugar. Por eso es que nosotros tenemos vida. Entonces la cruz es la demostración de la misericordia y la justicia de Dios. ¿Qué sucede si no acepto a Jesús como Salvador? Juan 3:36 dice, no recibe el perdón de sus pecados y está sujeto a la ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? La ira de Dios no es un estado de ánimo. Es la firme oposición de su santidad al pecado. Dios quiere eliminar el pecado y lo terminará para siempre. Número 2, cuando rechaza a Jesús, el ser humano se convierte en siervo de Satanás y tendrá las consecuencias inevitables que causa el pecado. Les explico esto. La ira de Dios nunca es contra el ser humano. La ira de Dios es contra el pecado. Pero ¿qué sucede? Cuando el pecado enraizado en el ser humano libremente rechaza la gracia de Dios, quiere decir que el ser humano está eligiendo la muerte, porque está rechazando a Cristo, que es vida.
Este es el peligro. Entonces, cuando Dios quiere eliminar el pecado, Dios no puede separar el pecado del pecador. Por eso es que el pecador sufrirá cuando Dios quiere eliminar el pecado. Esa es la ira de Dios. Dios quiere erradicar el pecado. Pero como el ser humano tanto se aferra al pecado que no quiere soltar el pecado, Dios tiene que eliminarlo. No porque quiso eliminar al pecador, sino porque quiso erradicar ¿qué cosa? El pecado. Solo que el ser humano, teniendo la posibilidad de soltar el pecado y aferrarse a Cristo, nunca se despegó del pecado. Entonces la ira de Dios viene sobre él. No porque quiso destruir al pecador, sino porque el ser humano nunca aceptó la gracia de Cristo. Entonces fíjense, el problema no es ser pecador. Para muchos puede parecer muy fuerte esto, porque el pecado tiene solución. El problema es rechazar la gracia de Jesús. Ese es el problema. Porque lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Y esto es un proceso, no es un cambio repentino. La vida cristiana es una lucha. Hay personas que desisten porque dicen, yo no puedo vencer, no puedo. Insiste, persevera. La salvación no es para los que están venciendo todos los días el pecado. La salvación es para aquel que persevera en Cristo. Aquel que acepta la gracia de Cristo. Aquel que acepta la medicina para su herida. Y aunque su herida no sana inmediatamente, sigue recibiendo la gracia. Esa es la salvación. No se trata, yo abandono todo el pecado, porque todos somos pecadores y todos pecamos. El asunto es perseverar y nunca rechazar a Cristo en la vida. Tengo dos preguntas me parece, una de Rebeca y una de Antonio. ¿Es así? ¿Puedes? Pastor, quería preguntarle sobre Jesús. Dios ya había creado a Jesús antes de crear a los ángeles. Lo que pasa es que Jesús no fue un ser creado. Sí. Eso necesitamos analizar solo un tema sobre eso. Jesús es Dios, solo que es un Dios de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diferente por tener dos naturalezas. Jesús existía antes de nacer, porque cuando Él nació, Él se encarnó. ¿Qué cosa se encarnó? Se hizo hombre. ¿Cómo un Dios infinito se hace un ser humano? Lo hizo solo por amor, para sentir el mismo dolor del ser humano, la misma tentación del ser humano y morir en lugar del ser humano. Él no podía morir como Dios, Él tenía que morir como hombre. Para salvar al ser humano, para colocarse en lugar del hombre, tenía que hacerse hombre. Ese es el Dios encarnado. Jesús no fue un ser creado, es Dios eterno. ¿Correcto? Muy bien. Eso veremos, y eso ya lo hemos visto incluso en otras temporadas de Biblia Fácil, cómo es que saber que Jesús es Dios. Si alguien está viendo este programa y dice, ¿cómo es esto? Puedes buscar, ¿cómo es que sé que Jesús es Dios? ¿Qué significa que Cristo lleve nuestros pecados? Cuando yo confieso mis pecados a Dios, yo transfiero mis pecados, yo transfiero mi culpa a Cristo y Cristo me da su justicia. Esto lo entenderemos mejor cuando lleguemos al tema del santuario. Porque en el tema del santuario nosotros veremos cómo Dios lo dijo con imágenes, cuál sería el plan de salvación. Cuando yo confieso mi pecado a Dios, Cristo toma mi culpa, mi pecado, y Él me ofrece su perdón. Eso se llama justificación dentro del plan de salvación. Muy bien, Dios me torna justo siendo yo pecador. No por lo que hago, sino por lo que Él hizo por mí. Ese es el intercambio, ¿no? Yo solamente le doy lo malo y Él me da solamente su amor. Yo le doy mi pecado, Él me da su justicia. ¿Qué logró Jesús con su sacrificio? Derecho de propiedad. Pertenecemos a Dios por creación y por redención. Por creación porque salimos de sus manos. Y por redención porque Él, siendo vendidos al pecado, nuevamente nos compró. ¿Cómo nos compró? ¿Cómo nos restauró? Con su vida. Quebrantó el dominio del pecado, quitó la condenación, hizo que la vida eterna estuviese disponible para todos. Quebró el dominio del pecado porque estábamos esclavos del pecado para siempre. Cristo vino y quebró ese dominio. Por eso 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Porque como pecadores, ¿qué cosa éramos? Enemigos de Dios. Pero cuando aceptamos el sacrificio, que somos hijos de Dios. Juan 1:11, ¿qué cosa dice? Aquellos que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. O sea, todos podemos ser creación de Dios. Todos podemos ser criaturas de Dios.